Casi todos en el mundo occidental y gran parte del resto del mundo han oído hablar de Jesucristo, pero ¿han escuchado su mensaje? ¿Cuáles son las buenas nuevas que proclamó durante 3 años y medio antes de su crucifixión? ¿Usted cree que lo sabe? No esté tan seguro. No es lo que la mayoría piensa. En el programa de hoy del Mundo de Mañana, le mostraré que el verdadero Evangelio de Jesucristo ha sido ignorado. Esté atento, porque quizás lo sorprenderá. Bienvenido al Mundo de Mañana. En el programa de hoy, vamos a ver en la Biblia cuál fue el mensaje que Jesús de Nazaret trajo a este mundo. Quizás lo sorprenda e incluso lo alarme la verdad de estas buenas nuevas. Después de todo, buenas nuevas es lo que significa evangelio. ¿Cuáles son exactamente estas buenas nuevas? Cualquiera que sea el mensaje que Jesús predicó, fue controversial, porque los líderes religiosos de su época estaban tan molestos con él que agitaron a sus propios compatriotas y lo mataron. ¿Por qué tanto odio? Todos se refieren al mensaje de Jesús como al evangelio. Oímos de música evangélica, el mensaje del evangelio, la predicación del evangelio, la antigua prédica del evangelio y los 4 evangelios. Pero ¿qué es realmente el evangelio? Muchos creen que lo saben, pero ¿es verdad? ¿Y usted lo sabe? Quizás la creencia más común es que el evangelio se trata de la persona de Jesús, de su muerte, sepultura y resurrección, o simplemente de que Jesús murió por nuestros pecados. Esto realmente es una buena noticia, porque todos hemos pecado, y la pena del pecado, según la Biblia, es la muerte, como dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sí, es una buena noticia. De hecho, sin su sacrificio no tenemos esperanza. Eso es parte del Evangelio, parte de las buenas nuevas. Pero aquí hay preguntas para considerar. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús predicó antes de su muerte, sepultura y resurrección? ¿Estaba solo haciendo tiempo hasta su crucifixión? ¿Lo que predicó durante ese tiempo dejó de ser importante? Si es así, ¿por qué ese mensaje se llamó Evangelio? La respuesta es ignorada casi por completo, pero la puede encontrar en las páginas de la Biblia. Lo único que hay que hacer es abrir el libro y creer lo que dice. Tristemente, casi nadie entiende o presta atención a ese mensaje. En el programa del Mundo de Mañana de hoy, le mostraré cuál fue el mensaje que trastornó al mundo entero. También le ofreceré un recurso de estudio gratuito. ¿Conoce usted el verdadero evangelio? Que formula y responde las preguntas: ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y cuándo aparecerá? Este mensaje que trajo Jesús fue tan poderoso que los líderes religiosos de su época no pudieron soportarlo. Y los líderes religiosos de hoy aparentemente no son diferentes. El primer capítulo del libro de Marcos empieza al comienzo del ministerio de 3 años y medio de Jesús y nos dice exactamente cuál era ese mensaje. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se da cuenta de que el reino de Dios es el mensaje que Jesús dijo que él fue enviado a proclamar? Observe esta clara declaración en Lucas 4, versículos 42 y 43. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Si ese es el mensaje que Jesús dijo que debía entregar, ¿por qué escuchamos tan poco sobre este reino de Dios? ¿Y qué es ese reino? No es lo que la mayoría de la gente piensa, y Jesús no era quien mucha gente piensa que era. Déjeme darle un ejemplo. Cuando yo tenía 11 o 12 años, alguien le preguntó a mi maestro de escuela dominical por qué Jesús hablaba en parábolas. La respuesta:
La audiencia de Jesús estaba compuesta por granjeros, pescadores y pastores, y les hablaba en un lenguaje que pudieran entender. Eso tuvo sentido en su momento, pero existe un problema. Está totalmente errado. ¿Cómo podemos saberlo? Los discípulos de Jesús le hicieron exactamente la misma pregunta, y él nos da su razón para hablar en parábolas. Lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 13, comenzando en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. En vez de hacer el significado comprensible, Jesús nos dice que habló en parábolas para ocultar el significado de la mayoría. Así lo dice su Biblia. Y en la epístola de Marcos vemos el mismo incidente. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Veamos esas parábolas a ver qué nos dicen sobre ese reino de Dios. ¿Cuál fue ese mensaje que Jesús de Nazaret proclamó durante 3 años y medio? ¿Y por qué es ignorado hoy? ¿Y cómo usó Jesús las parábolas para proclamar ese mensaje? En una tras otra de sus parábolas, el tema es el reino de Dios. Observen Marcos 4, comenzando en el versículo 26. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí aprendemos que el reino de Dios no es algo que vendría de inmediato. Vendrá a través de un proceso de siembra, crecimiento y maduración. Marcos 4:30 menciona otra parábola del reino de Dios. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola nos dice que el reino tendría los comienzos más pequeños, pero que eventualmente crecerá grandemente. Después de un ministerio de 3 años y medio, marcado por poderosos milagros, y que culminó en su resurrección de entre los muertos, solo había unos 120 verdaderos creyentes, como lo enuncia los Hechos 1:15. Sin embargo, antes del fin del primer siglo, este poderoso mensaje se expandió desde el pequeño estado judío a todas las partes del Imperio Romano, como vemos en los Hechos 17, versículo 6. Pero no hallándolos, a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». Sin embargo, esto no explica el cumplimiento completo de la parábola. Muchas escrituras nos dicen que Jesús debe regresar a esta tierra para establecer su reino, y recién entonces la semilla de mostaza se extenderá y cubrirá todo el mundo. La gente de su época entendió que el mensaje era de un reino literal que se establecería en la tierra, pero no entendieron el momento en que llegaría, ni entendieron cómo ocurriría. Vea Lucas 19, comenzando en el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Esta parábola explica una verdad casi universalmente ignorada y tiene relevancia para usted.
Demuestra que usted puede ayudar a resolver los grandes problemas que encara el mundo, como la guerra, la pobreza, el hambre y enfermedades. Exactamente cuál fue el mensaje que sacudió al mundo romano. Usted debe saber por qué mataron a Jesús. Y debe saber por qué ese mensaje tiene muchísimo que ver con su futuro. Hoy estamos preguntando, ¿cuál es el mensaje que Jesús predicó durante 3 años y medio? Ese mensaje se encuentra en la parábola del hombre noble y tiene un gran significado para su futuro. Explicaré esta parábola en detalle, pero primero debo explicar lo que su futuro no será. El Sermón del Monte se considera el epicentro de las enseñanzas de Jesús. Comienza con lo que se conoce como las Beatitudes o Bienaventuranzas. La primera se encuentra en Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos suponen de esto que la recompensa de los salvos es ir al cielo. Oímos de encontrarse con San Pedro en las puertas del cielo, de recibir las alas y de flotar en las nubes tocando el arpa por toda la eternidad. Pero note que esta no es la recompensa ofrecida en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Qué decepción! Los pobres en espíritu van al cielo, pero los mansos se quedan en la tierra. ¿Es así la recompensa? Hago destacar esta aparente contradicción, que en verdad no es una contradicción, para hacer una importante distinción. Veamos estos 2 versículos más cuidadosamente. Cuando dice, de ellos es el reino de los cielos, se refiere a posesión o propiedad. Por ejemplo, cuando decimos reino de Dios, no pensamos que el reino esté en Dios, sino que entendemos que el reino es de Dios. Pero cuando dice heredarán la tierra, esto está hablando de la ubicación de nuestra herencia. Mateo, a diferencia de los otros 3 evangelios, con mayor frecuencia usa la expresión reino de los cielos, o sea, un reino celestial. Pero es evidente que esta expresión es intercambiable con reino de Dios. Obsérvelo en Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora volvamos a la parábola del noble. Como leímos antes, esta parábola fue dada por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Veamos que entendieron que el mensaje de Jesús era sobre el reino de Dios y estaban buscando un reino muy real que se establecería en ese momento. Jesús luego les explicó que no aparecería de inmediato, sino que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Note que él se iría, pero que luego volvería. Después de su resurrección, fue al cielo para estar con su Padre, pero como vemos en esta escritura, él regresará. Mientras tanto, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. A su regreso, el hombre noble, refiriéndose a Cristo, les otorga recompensas a sus siervos. ¿Cuántos de los que leen esta parábola comprenden el significado? Es fácil leerlo y no captar lo que Jesús dijo. Aquí están sus recompensas. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Del mismo modo, el que ganó 5 minas recibió autoridad sobre 5 ciudades. ¿Comprende usted que es el gobierno lo que Cristo le está ofreciendo a sus fieles siervos? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan del futuro gobierno del Mesías aquí en la tierra. Escritura tras escritura nos dice que nuestra recompensa es ser reyes y sacerdotes gobernando en la tierra durante 1000 años. La última parte de Apocalipsis 20, versículo 4, describe a quienes pusieron todo en juego durante esta vida. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero ¿dónde vivirán y dónde reinarán? Apocalipsis 5, versículos 9 y 10 dan la respuesta. Porque tú fuiste inmolado,
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La mayoría nos preguntamos cómo será la vida después de la muerte. ¿Podremos vivir de nuevo? El Evangelio de Jesucristo nos da la respuesta, y las buenas nuevas van más allá de su muerte y resurrección. El Evangelio de Jesús, que proclamó durante 3 años y medio antes de su muerte y resurrección, ha sido ampliamente ignorado. ¿Por qué? ¿Por qué dejar de lado la esperanza que vino a traer? Una cosa es saber que sus pecados pueden ser perdonados, y nunca debemos ignorar ese mensaje. Pero debemos preguntarnos, ¿con qué propósito eterno? ¿De qué se trata todo esto? Si hay vida después de la muerte, ¿cómo será? ¿Cuál será nuestra recompensa? Jesús vino con un claro mensaje de que regresaría para gobernar en esta tierra y sobre un reino en el que usted puede nacer. ¿Por qué es ignorado ese mensaje? Un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?» La respuesta de Cristo fue que guardara los mandamientos. Eso debería sorprender a quienes dicen que los mandamientos han sido abolidos. Pero dejando por ahora este problema de lado, Jesús le dio una sola acción que mataría a su falso Dios, su dinero, y al mismo tiempo lo alinearía con el mandamiento contra la codicia. Le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. Al hacerlo estaría acumulando tesoros en el cielo, ese tesoro que Cristo traería consigo cuando regrese. Ese hombre se alejó triste, incapaz de hacer lo que le pidió. Después de eso, Jesús señaló lo difícil que es para aquellos que confían en sus riquezas entrar en el reino de Dios. Y esto llevó a sus discípulos a preguntar, en efecto, ¿qué hay para nosotros? Vea la respuesta de Jesús en Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar o gobernar a las 12 tribus de Israel». Esto es muy específico, y existe una conexión con la parábola del hombre noble que va a un país lejano. Cuando miramos el panorama general en las Escrituras, encontramos que hay una continuidad de pensamiento. Se acerca un reino y Dios nos revela su estructura. Conocemos un conocido enunciado del apóstol Pablo sobre ese reino. A menudo es leído durante los funerales, pero ¿lo entiende la gente? 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esta escritura sola destruye muchas enseñanzas falsas sobre el reino de Dios. No es algo en nuestros corazones, y no está ni aquí ni ahora. El reino de Dios es un reino muy real, tal como Jesús enseñó a sus discípulos con respecto a su recompensa, y tal como lo enseñó en la parábola del hombre noble. Y como acabamos de leer, la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le explicó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? El capítulo 30 de Jeremías proclama un tiempo problemático para toda la casa de Jacob. Esto significa los judíos, pero también significa otras tribus de Israel. Como ya vimos, Jesús prometió a los 12 apóstoles que gobernarían cada uno sobre una de las 12 tribus de Israel. Pero los judíos son solo una tribu. Ahora veamos Jeremías 30, versículo 9. Sino que servirán, las 12 tribus, al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó esto predicado desde el púlpito? Sí, el Señor, que es el Mesías, que regresa, Jesucristo, gobernará sobre ellos. Pero vea también que el rey David resucitará para gobernar todo Israel.
El capítulo 14 de Zacarías describe el mismo momento en que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén y los judíos. Será un momento terrible, pero la profecía muestra que el Mesías, Jesucristo, volverá para salvarlos. Y aquí está el resultado de su intervención. Versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Amigo, ¿logra usted ver un patrón? Jesucristo debe gobernar sobre toda la tierra. El rey David resucitará para gobernar sobre todas las tribus de Israel. Los apóstoles también resucitarán en ese momento, y cada uno gobernará sobre una de las 12 tribus. Entonces la parábola del hombre noble muestra que aquellos que son de Cristo en su venida recibirán un gobierno sobre las ciudades. A algunos se les dará una mayor responsabilidad de acuerdo a lo que hagan en esta vida. Yo sé que algunos dicen, pero yo no quiero gobernar. ¿Desea usted resolver los problemas de esta tierra, problemas de pobreza, desigualdad de ingresos brutos, enfermedades, corrupción, violencia y abuso? Entonces, ¿por qué no quiere gobernar bajo Jesucristo para resolver estos problemas? Dios no está tratando de salvar al mundo entero ahora, sino que está llamando a unos pocos ahora, para que nazcan en su familia, para gobernar con Él y traer paz a este planeta en caos. Imagine el tiempo cuando juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El reino de Dios no es otro que la familia de Dios nacida en espíritu, y reinará en esta tierra durante 1000 años. Pero eso es solo el comienzo. Para más información sobre su futuro potencial, asegúrese de pedir su copia gratuita de ¿Conoce usted el verdadero Evangelio?